¿De qué forma estás digiriendo tus emociones? ¿Con gula o con armonía? Hola, soy Elia Zulel, autora del Cazador de la Mente Subconsciente y creadora de la técnica de sanación Conciencia Azulel. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle un me gusta y a compartir con personas que se puedan beneficiar con la información que aquí estamos difundiendo. También le puedes dar a la campanita para que te notifique cada vez que tengamos nuevo contenido. Para poder entender de la forma como nosotros digerimos las emociones o las procesamos, necesitamos entender su origen. Para esto nos vamos a ubicar en vientre materno. Imagínate que estás en el vientre de mamá y mamá, de acuerdo a la codificación que tiene en relación a la protección, al apoyo y al respaldo por parte de su papá, va a percibir las acciones de papá como protectoras o como indiferencia. Eso depende del lente con el que ella está observando las acciones de papá. Y por supuesto, de un llamado de alma que ella tiene y que yo tengo por haber escogido a esos padres que actuaban de cierta manera. Cuando yo estoy en vientre materno y ella se siente desprotegida, eso ocasiona una alteración en la vibración de la vértebra T6, que a su vez está conectada con el estómago, con el funcionamiento del estómago. Por eso muchas personas al nacer ya traen una predisposición en el estómago por el miedo que estaba sintiendo mamá, por no sentir ese apoyo, ese respaldo, esa comprensión por parte de papá. Entonces, nosotros vamos a estar procesando nuestras emociones de acuerdo a esa percepción que tenía mamá cuando nosotros estábamos en el vientre, de acuerdo a ese apoyo o ese respaldo que ella sentía. Entonces, cuando mamá se siente desprotegida, yo a la vez en mi vida actual, en mi vida madura, me voy a sentir desprotegida. Pero no, en realidad no es el adulto, es el niñito que llevamos dentro que aún no logra procesar las emociones. Entonces es sumamente importante el poder observar cómo yo proceso mis emociones. Si soy una bomba ambulante, que cada vez que sucede algo que está fuera de mi control o donde yo no me siento protegido o protegida, voy a reaccionar y voy a explotar. O si observo mis emociones, observo mi cuerpo, proceso lo que está sucediendo en armonía para poder fluir en la vida. O si mis emociones me están estancando, si cuando yo decido lo que decido, lo hago desde el impulso, lo hago desde el enojo, lo hago desde el miedo, lo hago desde la carencia. Y eso lo puedo procesar, lo puedo observar y procesar a través de utilizar herramientas como una carta de drenaje donde confronto la situación, la percepción que tiene mamá acerca de la protección de papá y después repongo la información para poder transformar esa codificación inicial de desprotección, de miedo, de temor, de carencias. Te invito a observar, a procesar e integrar en mi canal de Conciencia Azulel.